There is no tomorrow. If there is tomorrow, you cannot stop worrying about it. If tomorrow never comes, it is a process of worrying. Aquí desde el autódromo de la ciudad de Rafaela en esta prueba que los amigos de Escobar nos han invitado a presenciar esta experiencia, lo que es, podríamos decir, y qué mejor que José Martínez, el gerente que tiene aquí Volkswagen y Escobar, lo que es en Rafaela, nos va a comentar. ¿Cómo andas? ¿Esto qué es? Amarok itinerante. El Amarok itinerante, así es una propuesta que le acercamos acá a la gente de Rafaela y alrededores, donde personal de fábrica viene a compartir con nuestros clientes experiencias y modos de uso de la nueva Amarok V6 y a la vez también cruzar opiniones con respecto a los vehículos que hoy poseen los clientes. Yo me sorprendía y estamos viendo algunas de las imágenes de lo que son las pruebas. Estaría bueno que le comentes a la gente, porque estas pruebas son los que después en definitiva hace que una persona, un cliente se incline por este auto y no por otro, porque realmente uno que iba adentro del auto le sorprende lo que fue. Claro, sí. Una de las ventajas más grandes que tenemos es disponer de un autódromo donde el cliente puede realizar pruebas, someter el vehículo a situaciones que son límites y seguro. Esa es la idea y eso fue lo que planteó fábrica. Así que bueno, acá se pudieron hacer varias pruebas de velocidad, pruebas de slalom, pruebas de frenado, donde el vehículo en el vehículo intervienen todos los elementos de seguridad, activos y pasivos, y bueno, de esa manera poder que el cliente vea y pruebe lo que es la nueva Amarok. Vos me sorprendía con algo que le puede pasar a cualquier persona, del que sabe manejar como aquel que es un principiante. Una de las pruebas, y que al finalizar, es que una de las ruedas va por el asfalto y la otra va por el ripio, como si fuera la banquina, como si uno cordonea, se queda dormido y se va para la banquina, y como el conductor suelta el volante y el auto va siempre derecho y no se mueve ni hace círculo, no hace absolutamente nada. Mantiene la misma línea. La estabilidad, digamos. Tal cual. Exactamente, eso es lo que hacen los chicos, los pilotos de fábrica, llevar a la camioneta en dos terrenos diferentes simultáneos al mismo tiempo y mostrarle a un cliente que ante una eventualidad, una emergencia, puede la camioneta reaccionando de golpe sin perder en absoluto la dirección y el frenado. O sea, el vehículo se comporta como una flecha, literalmente. Además es como si estaría andando en un piso recién encerado. Las dos ruedas se comportan de la misma forma. Es como que, a ver, para que la gente lo entienda, la camioneta se amolda a la superficie y podés andar, ya sé, por arena, parte de pasto, por cemento, y es como si estarías andando las dos ruedas de la misma forma. Claro, los sistemas que tienen interactúan entre sí y le informan digamos, a la parte
parte electrónica de la camioneta, le informa que las ruedas están pisando de forma distinta, entonces va accionando los frenos de manera de que el vehículo se comporte de la manera que el cliente pretende. Algo que me sorprendió, y veníamos acá justo en la parte del autódromo, en esta recta principal, lo que es los zigzag que uno va haciendo con los conos que están puestos aquí, cómo el auto se mantiene. Yo les decía a uno de los conductores, digo, parece que estuvieran unas ruedas de tractor, digo, porque el auto no se mueve en ningún momento. ¿Y eso qué es? A ver, como esos nombres más llamados heladeras, grandes, altas, como son las Amarok, y el auto se comporta como si estaríamos andando, yo que tengo un Vento, estaríamos andando pegado al piso. Claro, lo que ayuda a todo esto es el elemento de la construcción de la camioneta en sí, donde el espacio entre los ejes es ancho y largo, lo que le proporciona una estabilidad muy grande. Y encima de esto le sumamos la asistencia de todos los elementos electrónicos que hacen que el vehículo funcione de esa manera, evitan que el cliente pueda perder el control, inclusive a altas velocidades y esquivando los conos. Hablando del tema de control, una de las pruebas o de las experiencias que tuvimos la oportunidad de compartir es a altas velocidades y cómo la camioneta se frena. Yo no sé si va a 130, 140, clava los frenos y al momento de clavar los frenos automáticamente también se encienden las luces de la baliza, preveniendo a cualquier persona que viene atrás. Si uno va en la ruta, un animal, otro auto, un accidente adelante, ya te da como un hándicap de seguridad más agregado. Efectivamente, así es. La camioneta ya viene el sistema instalado de luces de emergencia automáticamente cuando el vehículo se comporta de una manera de golpe, por así decirlo. Sí, de forma brusca, digamos. De forma brusca, que lo que hace el piloto es probar la camioneta simulando de que se puede cruzar algo en la carretera o si viene algo de frente, el vehículo automáticamente se activan todos los frenos y se prenden todas las luces de emergencia para indicarle a los conductores que vienen detrás que ese vehículo está en una situación especial. Yo realmente, y vemos algunas imágenes de, ¿cómo se llama la experiencia que están allá, que van subiendo y bajando? Ese es el off-road. Lo que hacen es trepar la colina, someterlo al vehículo, ponerlo en dos ruedas, de un lado y del otro, y el vehículo empieza a trabajar todos los asistentes que tiene para colaborar, ya sea en la trepada o en el descenso, permitiéndole al conductor el control total de la camioneta. Yo te digo una cosa, con esto que me comentás vos, desde un principiante y el conductor más experimentado puede hacerlo tranquilamente, porque como que la camioneta con la computadora de a bordo lo hace casi de forma automática. Efectivamente, lo hace todo sola. Lo hace todo sola, el conductor piensa que él es el que está haciendo todo, pero en realidad hay un 50 y un 50, porque están todos los elementos que lo están, digamos, asistiendo a él, nada más que no lo sabemos, porque eso es todo electrónica, y que son los que hacen que la camioneta se comporte como el cliente quiere. Esta V6, vos sabés que hablando de la parte técnica o mecánica, pero yo íbamos 5 en el auto y la comodidad que tiene, así adentro los atributos y la comodidad y la seguridad es como que son cosas que van de la mano casi. Exacto, siempre desde la concepción de este vehículo siempre se hizo hincapié en el confort, en el equipamiento y en la seguridad. Son los pilares fundamentales de la camioneta y el consumo, que ese es otro de los factores. Así que sería consumo, equipamiento y seguridad. Son los tres factores que la distinguen a la Amarok del resto de las camionetas. Recién lo hablábamos con algunos de tus colegas y decíamos, ¿no? Como tal vez hace 10, 15 años atrás, estas camionetas eran solamente para el campo o para ciudades, por ejemplo, como San Rafael, San Justo, que son mitad urbanas y mitad de campo en el sentido de la gente lo que trabaja, y hoy en ciudades como Santa Fe, como Rosario, como Paraná, por ejemplo, en los cuales no hay casi campos, se empiezan a utilizar estas camionetas. Como que también Amarok invita y atrae desde la parte interna y de motorización a que los usen para las mismas ciudades. Exactamente, sí. La línea de todo lo que es Amarok contempla un factor muy amplio de clientes, ya que es una camioneta que se presta para trabajar en el campo, para andar en la ciudad o para hacer caminos todoterreno donde uno se quiere divertir. Es una camioneta muy versátil, o sea, te invita a que la puedas manejar en cualquier lado, y eso es lo que al consumidor de Amarok más lo atrae: el confort, el manejo, todas esas, más la seguridad. Todo eso hace un complemento que por eso nuestros clientes buscan este producto. César, gracias por estos minutos y más que nada por compartir este Amarok itinerante, porque creo que es la mejor forma de uno enamorarse de un vehículo
es también probándolo, ¿no? Y esto de uno subirse, manejarlo, probarlo, de subirlo, de pisarlo el auto, como se dice normalmente, vulgarmente, a 140 y clavar los frenos, hace que uno pueda tomar dimensión de realmente lo que son, yo digo, estos monstruos de la carrocería. Sí, es tal cual. Yo agradecido por la invitación, por la nota y bueno, y invitar a todos los clientes. Nos queda una jornada más mañana y bueno, están todos invitados que vengan al autódromo de 8 de la mañana a 12 y de 15 a 18 horas. Lo importante de esto es que uno se sube y hace que se transforme en un piloto. Estando acá, te digo, la posibilidad que tienen de ustedes desde Escobar, de que la gente, los clientes, los consumidores, los usuarios de Amarok, de Volkswagen, estén aquí en el autódromo, creo que es algo único. Es la primera vez que se da, sí, pero sí. creo que es para repetir porque Sí. la mejor experiencia y hacerlo itinerantemente es acá. Yo creo que vos dijiste las dos palabras justas. La experiencia y que el cliente puede interactuar con los técnicos y los pilotos de fábrica no tiene precio. Eso no se da en todos los lugares, es muy difícil juntar esas dos cosas. Disponer de un lugar físico seguro para que los clientes puedan probar el producto al límite y encima con una charla itineraria para que los clientes puedan conocer, aportar por ahí consultas o dudas que tengan y que la gente de fábrica ellos mismos le contesten. Gracias por esto, César, por estos minutos. Dale, muchas gracias a ustedes. Así que bueno, la invitación está ella para que conozcan lo que es la nueva Amarok V6, como hicieron los amigos de Escobar, que nos invitaron para conocerla, yo digo, en el terreno, en el lugar más propicio, porque la mejor forma de conocer un auto es utilizándolo en el lugar después que uno lo va a utilizar y con las exigencias que también uno quiere utilizarle y hasta un poco más de eso, como hicimos en este caso con este Amarok itinerante organizado por los amigos de Escobar, aquí, desde el autódromo de la ciudad de Rafaela, lo recomiendo.